Vamos a hablar justamente de cómo piensa el consumidor argentino y tenemos la suerte de tenerla a Mariela Mosiulowski, no me quiero equivocar, del otro lado. ¿Cómo te va? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Y ¿qué estamos, si bien es otro tipo de consumo, ¿es buen consumidor el argentino? Bueno, depende de qué categorías hablemos y de qué situación económica, coyuntura. Sí, somos bastante consumistas en relación tal vez a otras regiones, pero obviamente cuando se puede. Estamos en un contexto donde todo este año el consumo fue bajando, ¿no? En muchas categorías, mucho cambio a marcas más económicas, pero a pesar de todo eso, la transparencia en cómo se fabrican los alimentos, qué ingredientes tienen, saber un poco más acerca de la trazabilidad, todo esto que se empezó a conocer cada vez más sobre también la sustentabilidad y qué tienen, ¿no? Los alimentos, si tienen conservantes, no tienen conservantes. Bueno, es una preocupación en todos los niveles socioeconómicos, por supuesto que en cada caso, de acuerdo a las posibilidades económicas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carolina. Quería hacerte una pregunta. Viste que ahora es obligación poner exceso en sodio, exceso en calorías, exceso en grasas. Estos carteles que te advierten sobre que si consumís eso tu vida va a ser un desastre prácticamente, o por lo menos es la sensación que a mí me da. ¿Ha cambiado el hábito de consumo de alimentos en la población? Bueno, digamos que estas reglamentaciones que son mundiales y en nuestra región se implementó primero en otros países como México, como Chile, también responden a esta necesidad creciente de saber más. De todas formas, lo que se estuvo viendo en muchos estudios es que los hábitos no son tan fáciles de cambiar y cuando hay tantos sellos, la gente queda un poco desorientada sobre qué puede comer y qué no, porque hasta alimentos que se consideraban saludables o que alguna vez se los había recomendado un nutricionista entraron en estas dudas, ¿no? Me pasa. A lo único que no le doy bolilla yo es al exceso en sodio, pero te confieso que a veces si voy a elegir algo y dice todos esos excesos, intento buscar algo que no tenga el cartelito, pero algunas veces uno le hace caso omiso, es verdad. Claro, cierto, muchas veces se convierte casi como parte de la geografía del supermercado. Pero en otros casos sí puede orientar entre elegir un producto, elegir otro, también de alguna manera motivó a algunas marcas a hacer cambios en sus formulaciones, o también estaría a comunicar más, que eso también es un pedido de los consumidores, saber más, que te cuenten más cómo se hacen los productos, cómo se fabrican, porque nosotros los seres humanos le tercerizamos a otras personas la producción de nuestros alimentos. Hasta ahora no, ya esto es algo que empezó hace un tiempo, obviamente, pero hasta hace no tanto no se cuestionaba cómo estaban, con qué materias primas eran de primera calidad, qué ingredientes, este tema de qué pasa si tienen conservantes, o si hay alimentos que no pueden comer los niños o tomar los niños hasta qué edad. Bueno, claro, de todo esto la población está más preocupada, más advertida, más informada. Es verdad. Una pregunta, no sé si te excede o no. Dicen que ha bajado mucho el consumo de carnes rojas y decían que era por un tema de precio de la carne. Pero si uno se pone a mirar los precios de los alimentos, la carne es sumamente rendidora y en comparación con otras cosas, no sé si justifica que haya habido una baja del consumo. ¿Puede ser que sea por una cuestión cultural que haya bajado y no una cuestión de precios? Te diría que si bien estos activismos como, por ejemplo, veganismo, vegetarianismo o cambios de hábitos, ¿no? Consumir menos carne, es también una tendencia, no es tan mayoritario como para que se sienta en el consumo, en lo que se mide en el consumo. Lo que se vio este año, sobre todo hasta
en los momentos más críticos, es que había bajado el consumo, que se estaba reemplazando tal vez por carne de cerdo o por carne vacuna, pero otros cortes diferentes a los que se solían comprar, más económicos, o espaciarlo más, claro, más económicos, espaciarlo más y reemplazar por legumbres, por ejemplo, que también tienen algunos ingredientes, componentes, digamos, hierro y etcétera, que es lo que se busca en algunos alimentos. Pero sí hubo, en algunos momentos, por cuestiones económicas, un cambio en las elecciones. Menos carne, más legumbres, como te decía, más pastas, más harinas, más arroz. Y, buscar también en los otros alimentos otras marcas más económicas. Ahora, uno ve que hay muchas verdulerías, ¿no? Y están los supermercados. Y cada vez hay más verdulerías por todos lados, ¿no? Pero también las verdulerías deberían poner de dónde vienen las cosas que venden y qué procesos tienen, porque uno ve ciertos tipos de bananas, ciertos tipos de tomate. Hay cosas que deben estar producidas también con un montón de fertilizantes y con un montón de cosas que no sé cuán sanas son, ¿no? Eso es verdad, y en otros países hay muchas campañas donde tienen también la información de origen, las frutas y verduras, incluso según el grado de maduración en el que están. Si es una banana madura, por ejemplo, es ideal para tal comida, una palta. Si en cambio está más verde, es ideal. Te dan incluso recetas. Hay mucho movimiento acerca de reducir los residuos, lo que se tira, ¿no? Que las verdulerías tal vez estén todas las manzanas parejitas, perfectas, lustradas, y qué pasa con las que no están lindas. Entonces, toda esta tendencia a comer saludable y etcétera, también convive con todavía gente que está malnutrida. O sea, hay mucho desperdicio y también hambre en algunos sectores. Entonces, poder saber, por un lado, también, aunque sea en una verdulería, de dónde viene, cómo fue transportado, qué tiempo de maduración tiene, para qué conviene usarlo. Todo lo que sea información relevante para los consumidores va a crecer cada vez más. En otros países ya toda esta información está más desarrollada, y son tendencias que van llegando. Sí, el otro día estaba justamente en una verdulería, estaba comprando manzanas y trataba de que las manzanas no tengan ningún agujero y que estén lo mejor posibles, y las que descubría que tenían defectos que no me gustaban, el verdulero las ponía en una caja ahí al costado. Y entonces yo le decía, pero estas manzanas que estás apartando, ¿cómo que las vendés? ¿Qué haces? Y entonces dice, sí, bueno, estos me vienen a comprar de los restaurantes que están acá alrededor, porque utilizan para determinadas cosas los pedazos de manzana que están bien, pagan menos por la fruta y la verdura, y utilizan estas bananas que están medias negras, y bueno, si tienen que hacer un licuado o alguna cosa por el estilo, pasan. Hay como un área ahí media de descontrol, ¿no? Bueno, no sé, no podría decir caso por caso, obviamente, pero sí tiene su lado positivo, que es que no se tira, que se usa. En otros casos también se dona. Hay restaurantes que donan su comida, o las mismas empresas productoras al Banco de Alimentos o a otras instituciones. Pero esto que te decía, que el consumidor final también pueda saber, cada vez que compra, aunque sea algo que no está envasado, cómo se produjo y qué tiene, y si está más maduro, qué puede hacer. O hasta hay cambios de precios también, si está más maduro, si está más cerca del vencimiento. Hay muchas iniciativas interesantes para que la gente esté informada y para que se pueda alimentar lo mejor posible, obviamente cada uno dentro de su
bolsillo, ¿no? Dentro de sus posibilidades. Claro, y deberían ser los puntos de venta los lugares en donde informan, ¿no? Claro, porque lo que la gente busca, y eso lo medimos, un 91%, dicen que lo que tienen que brindar son seguridad y confianza las empresas. Pero las empresas son también los canales, ¿no? Los supermercados, las verdulerías, todas las formas que uno tenga de ir a comprar alimentos. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, tema que tenemos que profundizar porque seguramente elegimos mal, ¿no? Y comemos cosas que podríamos, uno dice, uy, tengo presión, voy a ver como el tema de sodio, y por ahí te pones a comer un montón de cosas que no te estás fijando. Y no sabes que tienen sodio también. No sabes que tienen sodio también, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay mucho para saber, así que es interesante ir siguiendo este tema del futuro de los alimentos. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, Gracias, Mariela. A ustedes. Buenas tardes. Estamos hablando con Mariela Mosiulski, consultora y directora de Trend City, realizadores de informes sobre todo este tipo de cosas.